voltamos aos debates da CILP 2022. Volvimos a los debates de la CILP 2022 con esa discusión de lenguas, tecnologías e innovación. Voy a ponerles algunas cuestiones para este siguiente panel. La primera es cuáles son las promesas y los estados de concreción para una enseñanza más alargada de las lenguas con el apoyo de las nuevas tecnologías. ¿En qué medida está la traducción automática para dar acceso a los acervos de conocimientos y alargar el conocimiento y las ciencias? ¿Cómo las interfaces en lenguaje natural con servicios y dispositivos digitales pueden remover las barreras para un acceso más amplio a los servicios públicos y a la ciudadanía digital? ¿En qué medida la traducción simultánea puede modificar la movilidad de los estudiantes, ampliando el abanico de países e idiomas en los que puedan estudiar? Al remover la necesidad de especialización tecnológica para lidiar con dispositivos informáticos, ¿cómo las tecnologías del lenguaje pueden favorecer información más inclusiva? Esas cuestiones serán discutidas en este siguiente panel. Quiero invitar a nuestro coordinador, a Antonio Branco, de la Universidad de Lisboa, que habla desde Portugal. Buenos días. Voy a decirles los que van a participar en este panel antes de pasar la palabra. Mario Tascón, de Prodigioso Volcán, de España, por favor. Renata Vieira, de la Universidad de Évora, Portugal. Ella va a participar virtualmente en este panel. Hannes Kalish, del Instituto Nengavaneskakama, de Paraguay. No sé si hemos pronunciado bien el nombre, es un poco difícil. Janaína Ferraz, coordinadora general de materiales didácticos del Ministerio de Educación de Brasil. Y Olga Juan, de la Unidad de Tecnologías Aplicadas del Instituto Cervantes, España, que también participa virtualmente con nosotros. Y ahora vamos a pasar la palabra al coordinador Antonio Branco, por favor. Muchas gracias, Larisa, por la introducción. Muy buenas tardes desde Lisboa. Empiezo agradeciendo a todos por su presencia en esta sesión, inicialmente, antes que nada, a mis colegas de esta mesa. Nuestra invitación para traer en sus respectivas competencias para alimentar este debate público en favor de la discusión de políticas públicas a favor de las lenguas portuguesa y española, y agradecer también a las personas en la audiencia, tanto aquellas que están físicamente en la sala en Brasilia como a aquellos que nos acompañan a través del canal de YouTube. Entonces vamos a iniciar a uno de los tres ejes, al eje 2, en la sesión 2, que es tecnologías de las lenguas y oportunidades. Igual que los otros ejes, tendremos dos sesiones, una hoy, ahora, y mañana otra a la misma hora. Entonces, la sesión de hoy está enfocada a las oportunidades que da las tecnologías de las lenguas. Mañana vamos a volver a tecnologías de las lenguas, pero con otra perspectiva, la perspectiva de debatir las amenazas y desafíos que colocan la lengua portuguesa y española en el encuadramiento de estas tecnologías de la lengua. Entonces, hoy vamos a trabajar de forma positiva, viendo aquello bueno y promisorio que estas tecnologías nos pueden traer, dejando para mañana o tal vez un punto que
o qué podemos hacer para poder mitigar los desafíos y amenazas. Entonces, antes de pasar la palabra al primer orador, quiero hacer una breve introducción al tema de nuestra sesión. Lo que nos trae aquí son las tecnologías de la lengua y especialmente el choque tecnológico que esto representa, que traen para las lenguas naturales y aquí en el caso concreto para el portugués y español. Nosotros tendemos a olvidar con facilidad de que las lenguas naturales, el portugués, el francés, el inglés, español y todas las 7,000 lenguas que existen en el planeta, tendemos a olvidarnos de que a lo largo de la historia las lenguas han estado sujetas a choques tecnológicos. Por ejemplo, la primera que se me ocurre fue la impresión mecánica, por ejemplo. Esto ha enfrentado choques tecnológicos y estos choques tecnológicos, como el Internet también, ha determinado cómo las lenguas se enfrentan a este choque tecnológico. Unas se han extinguido, otras han encontrado oportunidades para mejorar, todo dependiendo de la circunstancia histórica que se han encontrado cuando han pasado estas situaciones. Entonces, enfrentamos nuevamente estos desafíos. Varias lenguas han enfrentado estos desafíos y aquello que hace algunos años atrás, hace una década, eran promesas, eran estimuladas por los especialistas y los investigadores científicos en lo que se refiere a las tecnologías de la lengua. Hoy en día son realidades que nosotros enfrentamos en nuestro día a día. Por ejemplo, la traducción automática, que su calidad cada vez más está mejorando. Estoy refiriéndome a la transmisión a la traducción simultánea, subtítulos automáticos. Todas estas tecnologías están dentro de las aplicaciones que a veces nosotros no identificamos como siendo tecnologías del comportamiento del lenguaje. Por lo tanto, entonces es lo que nosotros vamos a hablar hoy y estamos interesados especialmente, para no utilizar la palabra preocupados, pero estamos interesados en uno de los efectos asimétricos y este shock tecnológico, perdón, que puede tener en los dos idiomas que nos interesan ahora, y también sobre los impactos que pueden tener en el estudio sobre las diferentes circunstancias de utilización y circulación que cada una de estas lenguas va a encontrar. Sabemos que la lengua español y portuguesa ambas tienen fueron denominadas ayer una similitud, y la pregunta que tenemos es: ¿cuáles son las circunstancias en que actualmente estos dos idiomas enfrentan el impacto de la producción científica y tecnológica? Y también, ¿cuál sería, dentro de mi introducción para motivar nuestro tema de la mesa redonda, voy entonces a pasar la palabra al primer colega orador, que será Mario Tascón, antes puedo decir que es un periodista. Él es socio director de una empresa que se llama Prodigioso Volcán, que es una compañía de consultoría estratégica para el design y concepción de nueva media y empresas. Y es un periodista que trabaja en redes sociales y media digital con grandes investigación en este tema. Él ha llevado él ha trabajado en la transición digital de uno de los periódicos más importantes de España, El Mundo, y es director general del área digital del grupo Prisa, que tiene clientes como El País, el periódico El País, y siendo periodista,
Mario Tascón hablará sobre su perspectiva, cómo estos cambios, de que la forma como las personas se comunican unos con nosotros, con la introducción de estas nuevas tecnologías y los cambios cotidianos que también están modificando el lenguaje de nuestra sociedad. Sin alargarme más, entonces ahora voy a pasar la palabra a Mario Tascón, agradeciéndole una vez más su presencia y contribución. Mario, con usted la palabra. Bom dia a todos. Si les parece, voy a hacer un recorrido rápido por algunos de los cambios que las nuevas tecnologías nos han traído, nos están acompañando tanto a los que falamos español como a vocês que falan portugués, ¿no? Y hay muchos cambios que vienen de la mano de las nuevas tecnologías que son transversales. En una frase de un pensador español, los periodistas, los comunicadores pensábamos antes de la revolución digital que la gente quería escucharnos, pero realmente lo que hemos descubierto es que la gente lo que quería es hablar. La gente lo que quería es falar. Yo creo que esta es una enseñanza de estos años que también tenemos otras, ¿no? No solo nos comunicamos con una única pantalla. Cuando pensábamos que nos comunicábamos con la computadora, los móviles de repente han aparecido y llevan ahora mismo posiblemente el 70% de las comunicaciones son pantallas pequeñas, como las que tendrán ustedes ahora. Además de estas comunicaciones en diferentes pantallas, y si esto, a ver, si me va bien el pase ahí. Bueno, no solamente escribimos, sino que nos comunicamos. Cualquiera hoy día tiene capacidades de comunicación multimedia. O sea, lo que antes un botón lanzaba una tecla, hoy un botón puede lanzar toda una cadena de comandos, puede lanzar un vídeo, puede lanzar o podemos preparar cosas bastante más complejas. Las herramientas, por supuesto, han cambiado, como he dicho. No solamente teníamos esas máquinas de escribir que, aunque se parezcan los teclados a los ordenadores, no son lo mismo, aunque a la mente humana nos lo parece. Por otra parte, las audiencias hoy sí que realmente son globales, las audiencias son completamente globales. Hoy sí que estos idiomas que hablamos nosotros circulan a una velocidad y los cambios que realizan en el idioma en Argentina, los españoles no tenemos que esperar meses a verlos en los periódicos, a verlos en los libros, sino que los vemos de inmediato, interactuamos todo de manera global. Ya sé que les estoy contando cosas que ustedes seguro que conocen, pero quería repasar cómo, sin darnos cuenta, este entorno ha cambiado completamente. La lectura y la escritura pueden ser colaborativas. Hay veces que escribimos 4 personas a la vez el mismo documento, o que unos están trabajando el audio, otros la programación, otros el texto. Por otra parte, el hipertexto todavía tiene un montón de campo de desarrollo, que no estamos todavía, creo, más que en el albur y en el comienzo. Las lecturas, la hay secuencial, por supuesto, en los libros electrónicos, pero también hay una lectura no secuencial a través de las pantallas, donde vamos entrando en una comunicación como por capas, en la que cada capa tiene unas funciones diferentes. Bueno, todo esto que lo estoy describiendo, pero que creo que todos ustedes trabajan con ello con normalidad, y además nos hemos encontrado con que tenemos, no como dice mucha gente, máquinas que piensan, porque las máquinas, les he de decir que no piensan, afortunadamente. Lo que pasa es que las máquinas se comunican, que es otra cosa distinta, o intentan comunicarse. Y aquí estamos, como saben, en un mundo precioso que es el de las metáforas, pero en el que hay que tener mucho cuidado de que las metáforas no nos lleven a campos que no podamos desarrollar. Las máquinas no piensan, ni en español, ni en portugués, ni en chino, ni en inglés. Pero sí que las máquinas han de comunicarse con quienes los falamos esos idiomas, tanto para entendernos, por seguir con la metáfora, como para que nosotros nos comuniquemos con ellas y ellas con nosotros. Por otra parte, estamos rodeados de máquinas que ya nos escuchan y ya suenan también, ¿no? En nuestras casas, en nuestros propios teléfonos, y además algunas veces podemos hasta hacer pequeñas piezas creativas. Esta es una cosa muy sencilla, tienen ustedes un QR si quieren hacerlo, y es en castellano un generador de relatos que, si suena todo bien y funciona, lo van a ver ustedes ahora mismo. Genera relatos de manera automática. El confinamiento había terminado y un miembro de las Fuerzas Armadas batallaba en Buena Lid. Bueno, es un pequeño ejercicio utilizando corpus diversos que la máquina mezcla, y también la máquina, con una inteligencia artificial que pronuncia y en la que podemos actuar sobre la prosodia, pues consigue una voz algo mejor que las máquinas tradicionales, vamos, que las máquinas que ustedes han oído hasta ahora. Esta es otra máquina que nosotros utilizamos, unos algoritmos para analizar si el lenguaje es claro o oscuro, si la comunicación es clara o oscura de las páginas web,
y que de manera sencilla, todavía no es 100% eficaz, pero nos ayuda mucho en análisis masivos, sobre todo de páginas de la administración pública. Nos permite detectar muy rápido, luego intervienen los lingüistas, intervienen los comunicadores ya en el manejo de esas páginas, pero podemos analizar con unos algoritmos que hemos desarrollado con la Universidad Autónoma de Madrid un análisis masivo de páginas de administración pública de las que ahora hablaré. Los canales, además, se han llenado de voces. Ustedes comunican con sus amigos, con todo el mundo a través de WhatsApp, lanzando mensajes de voz. Los diálogos son asíncronos, no son comunicaciones como las que anteriormente hacíamos con los teléfonos. De hecho, los teléfonos cada vez los utilizamos menos para hablar de manera directa, sorprendentemente, que era su principal función, y los utilizamos para escribir, los utilizamos para mandar mensajes que luego se nos devuelven horas después, minutos después, en un modelo de comunicación, como digo, completamente distinto. La escritura digital, como saben ustedes, la propia escritura está modificándose porque tiene muchos reflejos de la oralidad. Al entrar de manera masiva a la sociedad a escribir, tiene muchos reflejos de la oralidad. Conocen perfectamente ustedes los emoticonos, los emojis, de los que simplemente les recuerdo, por hablar de las lenguas minoritarias, que utiliza mucha más gente emojis que los que hablamos español, portugués, chino e inglés, porque son absolutamente mayoritarios en la comunicación informal de todas las lenguas y de todas las personas del mundo, porque de alguna manera son algo de lo más universal que tenemos. Por supuesto, la mayoría, como digo, los utilizan. Además de esto, pues hay mucha gente que defiende que esto no solamente es un asunto, pues digamos, popular y que destroza el lenguaje, sino que al revés, se están introduciendo elementos emocionales que eran muy difíciles de hacer a través del texto, posiblemente porque los emojis en el fondo responden en su base a las características de la comunicación humana a través de las caras y a través de esas emociones que nadie nos cuestionaría si nosotros al hablar a la vez nos expresamos por con el aspecto que damos a la hora de reírnos, de llorar, etcétera, etcétera. Bueno, también de alguna manera, mientras nosotros no avanzamos con el lenguaje inclusivo, pues los emojis avanzan y entonces ellos no tienen problema en hombres, mujeres, géneros distintos y cada vez tenemos más elementos en este mundo. Pero bueno, no quería hablar solamente de esto, que sería un capítulo, simplemente aquí un esquema de la cantidad de ellos que hay, porque la gente ya no solo se comunica, insisto, con texto. Y además se están inventando continuamente nuevas maneras de comunicar. Cuando creíamos que los emojis ya eran mucho, pues llegaron lo que se llaman, bueno, en español les llamamos las reacciones GIF, que es cualquier persona ya construye pequeñas piezas multimedia, como puede ser esta, por ejemplo. Bueno, en la que mezclamos con facilidad un vídeo y una imagen. Aquí, por ejemplo, pues una que podía ser de este momento. Bueno, reacciones GIF. O sea, la gente nos inventamos cosas porque la tecnología nos permite hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un estudio, y con esto voy acabando los minutos que me han concedido, un estudio reciente que pueden ustedes analizar porque desde hace tiempo venimos defendiendo este concepto, tanto, bueno, mi empresa, la gente que trabaja conmigo, como muchas universidades y mucha gente en España, que es el derecho a entender. El derecho a entender, que ustedes lo conocerán y que ha estado asociado tradicionalmente a lo que se conoce como lenguaje claro. Pero les voy a explicar por qué tenemos la obligación de ir más allá del lenguaje claro y por qué hasta ahora el lenguaje claro en general ha fracasado y no ha funcionado bien. Voy a intentarles dar por mi punto de vista de por qué, ¿no? Como les digo, hicimos un análisis de la administración electrónica. El análisis, si quieren ustedes descargarlo, lo tienen ustedes en este QR. Y ya veo que incluso en esta sala el gesto de conectarse para descargar a través de un QR, a pesar de que con la pandemia todos los restaurantes del mundo nos han enseñado a utilizar el QR, cuesta, porque es un acceso digital de algo a lo que todavía no estamos del todo acostumbrados. Si les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros, imagínense lo que pasa con otras capas más populares. El acceso digital no está funcionando como debe. En este estudio que nosotros hicimos sobre las páginas principales de la Administración española, de cómo se comunicaban con los usuarios, nos centramos en analizar aquellas páginas que estaban dirigidas a públicos más vulnerables o a trámites más obligatorios, pues dar de alta a un nuevo niño en una familia, la muerte de alguien, la petición de una subvención, la petición de dinero porque uno va al desempleo, o sea, los trámites más habituales, y nos encontramos, les voy a hacer spoiler,
Bueno, creo que no, porque ya se pueden ustedes imaginar que los datos van a ser muy malos. Y los datos, efectivamente, el 78% de los textos administrativos pues eran francamente poco claros y no funcionaban. Los trámites habituales que la gente tiene que hacer con la administración electrónica, también con las empresas privadas, en muchos casos, son confusos y frustrantes. En un 85% las páginas analizadas, y ya les digo que estábamos analizando aquellos trámites más habituales o más relevantes para la población general, no eran claros. Por otra parte, por temáticas, los más complejos, evidentemente, todavía era mucho peor. En los más complejos no me refiero porque lo tengan que ser, sino porque eran temas de petición del desempleo, etcétera, etcétera, pues prácticamente el 100%. No eran claros, ¿no? Como les digo, también sobre los específicos del empleo, el 82% no eran claros. O sea, como ven, los datos son para estar muy contentos todos con esta situación que tenemos. El 85% de las páginas sobre la COVID-19 tampoco eran claras. Cuando es un tema de vida o muerte, es un tema que nos ha afectado a todos y no son, como digo, muy poca claridad en esta parte. Por salvar un detalle, sí que nos encontramos con los textos, la claridad en los contenidos sobre violencia de género en España. Afortunadamente, por lo menos en esto podíamos salvar un poco. Sí que eran, quizá por nuevos, quizá porque se han hecho ya con otros ojos y otra manera de hacer, sí que eran más claros. Bueno, no les quiero, como digo, simplemente dar un poquito de referencias de que cuando pensábamos, porque todos los países, las universidades y las empresas hemos iniciado una carrera por la digitalización, está siendo una carrera que la digitalización, lo ha dicho la profesora también antes, la digitalización que están llevando a cabo gobiernos y empresas no es una digitalización ni segura ni responsable, porque estamos dejando a muchísima gente atrás. Pero además en el coronavirus este cambio, la pandemia, es que ha acelerado las brechas digitales. Pensamos que no, porque los gobiernos, las universidades se han esforzado, nos hemos esforzado todos, pero es que el acceso ha empeorado. Por supuesto, la brecha económica ha aumentado. La brecha social es gigante. La de edad, ni les cuento. En España hay un caso, si tienen ustedes interés, de una persona mayor que ha iniciado una campaña que ha tenido un éxito gigante contra el acceso. Las entidades bancarias están desapareciendo, las oficinas en España, en un proceso de digitalización que todo el mundo alababa, y de repente un señor mayor formado levantó la mano y dijo: mire, esto no es para mí. Yo me estoy quedando fuera de este sistema. Hay un problema de comunicación gravísimo, no de lenguaje solamente, que es lo que quería yo incidir también. No es solo el lenguaje, son los procesos, es la forma, es lo visual, es lo que llaman el diseño de servicios en Internet. Todo eso lo tenemos que cuidar. No vale solo con el lenguaje claro. Hay veces que hemos metido lingüistas a que corrijan los textos y fenomenal, estupendo. Pero eso no llega para casi nada. Necesitamos un trabajo más amplio. Como les digo, la pandemia, y estoy acabando, ha incidido en un nuevo analfabetismo. Eso es lo que tenemos. Seamos conscientes o no. Posiblemente en esta sala creemos que estamos a salvo. Les digo yo que no están ustedes a salvo. Porque no solamente hay públicos vulnerables, que los hay. Ante una página web, ante un móvil, todos somos vulnerables. Porque ustedes están en un momento de decisiones importantes. Tienen que pedir ayuda para sus hijos, tienen que inscribirlos en un colegio. Están en un momento de vulnerabilidad altísimo, delante de unas máquinas que todavía no sabemos del todo manejar y que quienes tienen la responsabilidad de hacer que lo entendamos, por eso el derecho a entender, no lo están haciendo correctamente en el mundo en general. Bueno, este nuevo analfabetismo, como digo, crece en esa población vulnerable, que es además mucho mayor. Los primeros datos que están saliendo en España y otros países de las personas vulnerables es mucho mayor. Ha incrementado en España, por ejemplo, en la gente joven, hemos pasado de un 8 a un 13 en los 2 años de pandemia, para que se hagan ustedes idea de uno de los muchos datos que tienen ustedes seguro accesibles. Además, 1 de cada 4 personas en España no tiene las competencias digitales básicas. ¿Cómo no van a proliferar las fake news? ¿Cómo no va a estar la gente? Si es que no tenemos las competencias básicas, las que la Unión Europea nos señala, en el caso de Europa, no las tiene. O sea, 1 de cada 4 personas, 16 millones de españoles no tienen competencias básicas para trabajar en un mundo que hemos digitalizado, pero que no se corresponde con esto. Y acabo ya, como les decía, bueno, ante una página web y un trámite, les he dicho ya, todos somos vulnerables. ¿Cómo se puede arreglar esto? Pues yo creo que poniendo en marcha compromisos y programas de lenguaje claro. Yo insisto, les corregiría, no son de lenguaje claro, con perdón de los lingüistas, son de comunicación clara.
El concepto tiene que ser más amplio. Tenemos, antes lo han dicho también otros de los profesores, esto es un trabajo multidisciplinar. Necesitamos a gente, necesitamos a los lingüistas, necesitamos a los diseñadores, necesitamos a los informáticos, necesitamos a los expertos en inteligencia artificial para diseñar ese mundo en el que no dejemos a nadie atrás. Necesitamos mezclar esas disciplinas, las tenemos, no las hemos juntado porque hemos trabajado con otros modelos, hemos vivido de alguna manera de espaldas, no en nuestras vidas normales, pero sí algunas veces en la academia, algunas veces en las empresas y, por supuesto, en la administración pública, de espaldas a una necesidad cada vez mayor en la que, para no dejar a nadie atrás, pues, como digo, yo les recomendaría que trabajen con estos conceptos de comunicación clara, incluyendo equipos más amplios y, por supuesto, haciendo que esta digitalización sea responsable, accesible y que no dejemos a nadie en este camino atrás, que creo que es el problema que me ha gustado señalar o señalarles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por lo que nos ha compartido desde su punto de vista acerca de este tema. En breves palabras, yo había hablado sobre esta situación de la que las nuevas tecnologías están introduciendo, esa simpleza de comunicación, y usted ahí nos ha traído un gran conjunto bastante bien ilustrado de estas simetrías. Su exposición habla sobre estas tecnologías endógenas internas al hablar de una lengua como el español, pero mi pregunta que yo quería hacerlo antes de pasar al próximo colega es de su gran experiencia como periodista. ¿Cómo usted ve estas asimetrías dentro de una perspectiva comparada de las lenguas? ¿Dónde es lo que quiero llegar? ¿Usted cree que el estado de cosas que usted acaba de apuntar es muy diferente o es diferente en otras lenguas con una mejor condición y mejor producción tecnológica que el español y el portugués? ¿Usted cree que esto afecta a todas? Por ejemplo, darle una mayor fuerza de investigación en la lengua del inglés, o si en esta lengua las asimetrías están presentes, o hay las lecciones que estamos aprendiendo con otros casos de otras lenguas puedan estar más involucradas desde el punto de vista de tecnología que las nuestras. Esta es la pregunta que quiero hacerte. De manera muy rápida, lamentablemente para los portugueses, los hablantes de portugués y los del español, sí. La respuesta es sí, que hay lenguas que están más avanzadas, en concreto el inglés. O sea, el inglés por dos motivos, no solamente por un motivo tecnológico, que también, o sea, son los inventores de la nueva tecnología en la que estamos, pero también hay un tema cultural y hay un tema histórico. Nosotros, nuestro derecho, el suyo también, se basa en el derecho continental, que es un derecho abstracto, barroco, en el que cuanto más oscuro se escribe, yo creo que mejor, ¿no? O sea, esto yo creo que el mundo de los abogados y de los administrativos lo conoce bien. Y, en cambio, en el mundo anglosajón ahí sí que predomina ese derecho a entender, que nosotros ni siquiera tenemos concebido como un derecho. Nosotros tenemos el deber de entender en la cabeza. O sea, cuando una administración se comunica conmigo y no lo entiendo, pienso que yo soy el tonto, como decía este señor español. Yo soy el tonto, no lo entiendo. No, perdone. Y un anglosajón eso no lo piensa. No lo piensa. Es usted el que me tiene que explicar. Yo tengo derecho a que usted me explique bien las cosas. Entonces, como digo, no es un tema tecnológico, es un tema algunas veces cultural y en ese sentido, pues los avances que hay ahora mismo, el modelo británico, por ejemplo, es muy bueno, el modelo estadounidense también, el modelo australiano también, incluso en algunos casos los modelos nórdicos en España, por influencia del inglés y también por este tema cultural que os digo, y también porque los países son pequeños. Porque también algunas veces estos cambios son más fáciles de hacer en un país como los nórdicos que en España, en Brasil, por supuesto, en México, en los países anglosajones. Pero lamentablemente sí. Pero bueno, son un ejemplo. O sea, esto sí que, a diferencia de la comunicación científica, no es tan difícil
de copiar el modelo, de ver qué han hecho ellos bien, porque es un tema, insisto, más cultural y educativo que realmente que tenga una componente tecnológica o de otro tipo que nos fuera difícil de alcanzar. Muito bem, Mário. Muito obrigado pela tua réplica. Muchas gracias por su respuesta. Entonces ahora vamos a pasar la palabra a la Olga, a Renata Vieira. Renata Vieira es del Centro Interdisciplinar de Historia y Cultura y Sociedad. Renata es una académica e investigadora científica de inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje. Trabaja muchos años en Brasil, ella es brasileña, en Porto Alegre, en la Facultad de Informática, y ahora ha cruzado el océano y se encuentra trabajando en Portugal en un centro de investigación sobre humanidades digitales. Renata nos traerá la perspectiva de quien conoce muy bien la virtualidad y las tecnologías virtuales y de quien conoce también conoce bien el estado de cooperación de la lengua portuguesa y las oportunidades que esta tecnología puede ofrecernos. Renata, con usted la palabra. Muchas gracias por la invitación de hacer parte de este evento con esta discusión tan interesante y reuniendo a las lenguas portuguesa y española. Para mí ha sido muy estimulante pensar de esta forma y les voy a explicar por qué. La importancia de esta lengua, inclusive considerando las tecnologías de las lenguas hasta ahora, hemos escuchado muchas intervenciones sobre la importancia de esta unión, pero es también una unión importante basada en la tecnología. Por ejemplo, los traductores, el búsqueda de información, de preguntas y respuestas, todo esto que nuestros presentadores anteriores han comentado. Y voy a hablar también de dos enfoques: el plurilingüismo y la transdisciplinaridad. El plurilingüismo, vi que es un término que está siendo adoptado. Mi presentación inicial hablará de plurilingüismo y de multilingüismo. Aquí, además de la cuestión del empleo de las tecnologías y del uso y los problemas en estos usos o la falta de acceso a estas tecnologías, nosotros tenemos lo que se refiere al desarrollo de estas tecnologías y cuáles son las oportunidades para poder desarrollar estas tecnologías de la mejor forma posible. Porque para ello, para mejorar toda esta situación y este estado que se ha presentado, necesitamos de investigación, necesitamos de masa crítica, pero también necesitamos de mucha atención para la calidad de estos productos, la ética y las implicaciones sociales y humanas. Y el multilingüismo y el plurilingüismo, el desarrollo de las tecnologías o de la lengua, esto se ampara en otras lenguas que pueden ser diferentes. Sabemos que el inglés tiene un desarrollo mayor, puesto que tiene ese dominio no solamente en el aspecto científico que viene siendo discutido aquí en esta reunión, pero también el aspecto tecnológico se impone como dominante. Y muchas de las cosas que están siendo desarrolladas en el inglés son aprovechadas y reaprovechadas para nosotros poder desarrollar cosas en otras lenguas como el español y portugués, pero no todo. Entonces, lo que nosotros necesitamos también es ver al idioma, la lengua específica, cuando nosotros queremos desarrollar una tecnología para aquella lengua y que sea de calidad. Y este es el punto. Tal vez tenemos más diferencias del inglés y más similitudes con el español.
o aquello que es semejante entre el español y portugués puede ser mejor aprovechado. Yo he participado de la comunidad en lo que se refiere al desarrollo tecnológico del portugués y existe también la comunidad relacionada con el desarrollo tecnológico del español, pero no he visto que estas comunidades actúen mucho de forma cercana, que sea de forma colaborativa. Vemos aquí aquí ustedes ven, estas son las reuniones que se han llevado a cabo, que se llama Propor y SEPLN, que yo no conocía tampoco, pero después de la invitación que me hicieron, llegué a conocer estas reuniones y aquí se puede reaprovechar las cosas y que pueden ser reaprovechadas de un idioma para otro. Y aquí de esa forma podemos acelerar el desarrollo lingüístico. Desde el punto de vista de la transdisciplinaridad, tenemos dos áreas más evidentes que son la computación y la lingüística, pero para todos estos desafíos que se colocan aquí necesitamos muchas otras, necesitamos ampliar más esta discusión. ¿Cuáles otras? Nosotros tenemos aquí la ética, sociología, psicología, neurociencia, solo para darles algunos ejemplos aquí que está siendo desarrollado este tipo de recursos para este tipo de tecnologías que está relacionada al lenguaje, que es nuestra mental, cultural. El lenguaje es, como Antonio se había referido, los choques tecnológicos y cómo cambia a partir de un choque tecnológico, dentro del desarrollo de la humanidad. Y nosotros estamos teniendo un shock, un impacto de mayor potencia con el desarrollo de tecnologías del lenguaje. Ahora, para simplificar un poco y hacer una metáfora, siempre pensando en la magia del interruptor, apretar el botón y la luz se prende. Y esto les fascina a los niños pequeños que aprietan el interruptor y este interruptor tiene el efecto de iluminar una sala. Y esto es porque nosotros aquí tenemos, y es fácil de aprender, esa relación que tenemos con el contexto de creación. Pero lo que sucede hoy es de que apretar el interruptor tal vez puede ser un comando de voz. Entonces hoy tenemos este poder de hacer las cosas que sucedan a partir de un comando de voz. Y muchas de estas cosas están relacionadas con esto, aumentar el lenguaje, aumentar el conocimiento, que también es luz. Entonces este poder de que el comando de voz puede ampliar mi conocimiento, entonces este pensamiento es muy fuerte. Pero nuestra situación es de que nosotros tenemos una pared con 500 botones. ¿Y cuál sería el botón correcto para apretar? Entonces estamos interpretando como ese grado de volumen. El tema del lenguaje es amplio y nos limitamos un poco o mucho cuando nosotros desarrollamos las tecnologías y tenemos que desarrollar estas tecnologías muy bien debido a la complejidad. Y hay esto que está por detrás de todo esto cuando alcanzamos este poder de conseguir a través de comandos de voz realizar tantas cosas. O cuando tenemos servicios o trabajos que colocan una capa de relaciones con las personas y usan y a veces engañamos al interlocutor cuando lo engañamos con un robot, porque se engaña a la persona y es como si estuviese frente a un humano. Pero cuando estamos interactuando, estamos
actuando con una conciencia o estamos apretando simplemente un botón para poder hacer alguna cosa? Entonces son cuestiones muy complejas y están más allá de la computación y la lingüística. Nosotros tenemos el tema social, cultural, psicológico y también la cognición y conciencia. Es importante también que las personas, el ciudadano común, por decirlo así, no del científico, no solamente el científico, sino el ciudadano común tiene que tener la noción de cosas bastante profundas para poder tener una buena interacción. Y aquí también hay la cuestión, aquí el tema de la involucramiento de los niños. En octubre del 2021 yo leí algo sobre la interacción con el público infantil a través de los comandos por voz. Entonces hay también lo que se llama aquí el modo niño. Entonces, por ejemplo, abrir el video de dibujos animados. Entonces, la oralidad se mezcla con la emotividad y que el niño le gusta escuchar cuentos, ver dibujos animados y aquí tiene la opción de escuchar cuentos a través de la solicitud de comando de voz con un robot. ¿Cuáles son las oportunidades para mejorar la calidad tecnológica con impacto social positivo? En primer lugar, el desarrollo de las tecnologías tienen un papel importante en la economía, que debe estar a la par con otros sectores como la robótica, informática, inteligencia artificial. Tienen impactos en el desarrollo de la especie humana, como evolución de la especie. Es algo bastante importante esa noción. Y los recursos, si pensamos en español y en portugués, por ejemplo, los recursos pueden ser escasos. La unión es importante, pero la calidad es tan compleja, pero es esencial. Y tenemos entonces la importancia de la visión transdisciplinaria. Como oportunidades tenemos tanto en los países de lengua española como de lengua portuguesa un gran desarrollo en estas otras áreas humanas que tienen que ser parte de la discusión por el desarrollo de la tecnología del lenguaje, porque tiene un impacto en la educación, en los servicios. Queremos una información inclusiva y la computación sola no va a poder hacer esto. Pero tenemos un pensamiento y estamos pensando mucho en esta área para poder para que eso pueda ser más efectivo, el uso de tecnologías, pero tenemos que tener una visión de la importancia del desarrollo de estas tecnologías. Creo yo que esta es una oportunidad de ver que tenemos dos comunidades importantes. Aún no se han unido, pero la idea es esta de unirse y que están tratando estos temas de la tecnología del lenguaje y tenemos también espacio para poder aumentar la discusión transdisciplinaria, crear rutas transdisciplinarias donde podemos invitar a personas de otras áreas para poder hablar y también sobre la diversidad lingüística. Nosotros aquí tenemos el Ecuador y el español, tenemos las variantes españolas, tenemos las lenguas indígenas también, que fue comentado en el transcurso de esta reunión. Y este era lo que yo quería decirles para esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias Renata, por su presentación. Muchas gracias, Renata, por su contribución.
Usted nos ha traído una conversación muy interesante sobre los aspectos cognitivos, pero me gustaría hacer una pregunta para el lado de los impactos en la sociedad. Y creo que de una forma u otra las personas que me están acompañando tienen conocimiento de los grandes avances de la tecnología del lenguaje basado en los avances de la inteligencia artificial que ocurre en el aprendizaje profundo, pero sucede que estos resultados y grandes avances se han llevado a cabo especialmente sobre el inglés, una única lengua, que es el lenguaje oficial de países que ellos tienen más o menos la tercera parte del PIB mundial, y eso es natural de que ellos lo hagan, que estos países traigan esta mayor inversión para esta área tecnológica del lenguaje, el inglés. La pregunta es, para que si yo la pregunta es, ¿cuál es el nivel de que, comparando esta lengua, el inglés, y hay nuestras lenguas, el español y el portugués, cuál es su posición? ¿Qué nos responderían en respecto a las tecnologías en estos diferentes niveles? Podría decir que ya fue peor. Ya fue peor, hemos avanzado bastante recientemente. La distancia todavía es grande y también esta distancia está relacionada con el problema de la discusión científica y de la falta de importancia No, la falta de importancia no está correcto. La falta de importancia aparente que algún resultado científico está siendo divulgado en la lengua española o portuguesa y no consigue alcanzar, y por esa razón el nivel del inglés, y por eso acaba disminuyendo, y esto sucede con la tecnología, como la tecnología específica para la lengua portuguesa científicamente no tiene mucho interés, porque los mayores foros de discusión de las tecnologías del lenguaje vienen esto como siendo una lengua menor o que tiene si se consigue avanzar y llegar más cercano al inglés, no parece que sea algo interesante porque no ha avanzado lo que ya fue hecho para el inglés. Entonces, yo tuve colegas, por ejemplo, que han desistido de actuar en el área tecnológica, en el área de procesamiento del lenguaje natural con el portugués, por causa de esas dificultades de que un científico consiga alcanzar todos los puntos necesarios, porque la desvalorización y la disminución que hay del idioma. Y esto impide un poco más el aprendizaje, y ahora el aprendizaje se requiere tener recursos para el entrenamiento, el desarrollo de sistemas, y esto también es simple de obtenerse. Entonces lo hace más simple el desarrollo si hay estos recursos, pero todavía estamos yendo atrás de tener esos recursos para la construcción de toda esta situación, mejorar. Muchas gracias por su contribución. Ahora vamos a pasar a la próxima colega, que en este caso es Hannes Kalisch. Permítame decirme, él es un activista, es el cofundador del Instituto
Nenpai Van, Enelet de Paraguay. El Enelet es una lengua nativa del Paraguay y con varios análisis del pueblo Enelet y el impacto de la educación externa sobre los procesos autóctonos del aprendizaje. Hannes va a hablar dentro del aspecto de las nuevas tecnologías en lo que se refiere a la escritura, también dentro de el ámbito de estas lenguas minoritarias que ya han sido mencionadas aquí, en esta lengua Englet que Hannes trabaja. Hannes, con usted la palabra. Obrigado. Voy a hablar desde el Chaco paraguayo y voy a hablar sobre las nuevas tecnologías. Una cuestión técnica. Me escucho a mí mismo. ¿Cómo se puede apagar eso? Les voy a hablar de las nuevas tecnologías desde la mirada de las lenguas indígenas. Las nuevas tecnologías han creado inmensas oportunidades para el trabajo con estas lenguas. Pero aquí no quiero hablar sobre el trabajo lingüístico con las lenguas indígenas, sino quiero enfocar la relevancia de estas tecnologías para los mismos hablantes de las lenguas indígenas. Las oportunidades son innegables para la autonomía lingüística y cultural de los pueblos indígenas, pero las amenazas lo son también. Y tenemos que, hablando de las indígenas, tenemos que contextualizar. De las muchas lenguas que se hablan en el continente, siempre han sido tema también de esta conferencia. La mayor parte no tiene un gran número de hablantes. En mi región, en el Chaco paraguayo, se hablan 13 lenguas autóctonas que tienen entre 10.000 y una hablante. Estamos de luto. Ayer falleció una de las dos últimas hablantes de la lengua guaná, que llevó consigo no solo un inmenso tesoro, toda una lengua entera que ya no, que ahora persiste solamente en una última hablante, sino también fue una muy querida amiga mía. El pequeño número de hablantes hace que todos estos temas de los cuales, por ejemplo, Renata habló, no son adaptables a estas lenguas. Sin el castellano y el portugués están con las oportunidades óptimas. Y conocemos las razones, ¿no? El gran esfuerzo tecnológico y de mano de obra que eso implica, adaptar estas nuevas tecnologías a una lengua hace imposible que se haga para una lengua con 10.000 hablantes. Sino ni es posible para el castellano con casi 1.000 millones de hablantes. Pero hay otra cuestión fundamental. De eso ya se ha hablado hoy también. El castellano y el portugués son las lenguas dominantes en sus respectivas regiones, pero la mayoría de las lenguas indígenas son lenguas minoritarias y a menudo son minorías que están excluidas de una participación activa en las respectivas sociedades nacionales. Y no podemos pensar las nuevas tecnologías y las lenguas indígenas fuera de esta situación. Hablamos de una marginalización en términos políticos, económicos, culturales, lingüísticos, y crea una gran presión sobre los pueblos indígenas cuando tratan de desarrollar sus vidas en términos propios. Y esa presión no surge, es muy importante tener en cuenta eso, no surge de la coexistencia con otra lengua dominante, se debe en gran parte a las actitudes de los hablantes de la lengua dominante. La exclusión no viene de la lengua, sino de personas que hablan esta lengua. Y por eso toda reflexión sobre las lenguas indígenas es de por sí de índole
político. Y sería importante que se haya incluido a las lenguas indígenas en este espacio, no solamente porque es políticamente correcto, sino por convicción. Las nuevas tecnologías y especialmente el Internet aumentan fácilmente la presión lingüística y cultural bajo la cual las sociedades indígenas viven. Constituyen una amenaza fuerte al desarrollo cultural y lingüístico autónomo. Y no hablo, eso quiero dejar en claro, no hablo de un miedo a los cambios, sino del peligro de perder autonomía, como por ejemplo lo constituye la pérdida de la lengua propia, que es una pérdida inmensa de autonomía. Y el pueblo guaná, del cual he hablado, donde ahora vive una sola hablante, ha sido una lengua grande, mucho más grande, y el pueblo ahora habla otra lengua, el guaraní paraguayo. Entonces ha perdido mucha autonomía como pueblo, lógicamente. Ayer se ha hablado ya del guaraní paraguayo. La ministra Ladisla ha dirigido algunas palabras en guaraní a ustedes. Y se ha hablado también de Wikipedia. El guaraní cuenta con una iniciativa de Wikipedia, pero es obviamente, es nuevamente claro que es imposible hacer un Wikipedia para una lengua con 5.000 hablantes. Pero, y eso me parece un punto muy importante que salió hoy ya también un poco, en ninguna de las lenguas del Chaco paraguayo, de las lenguas indígenas, existe una experiencia seria con la lectoescritura en la lengua propia, y muchas veces ni tampoco en castellano. Entonces se plantea la pregunta, ¿hasta qué grado se puede pensar un manejo activo de los dispositivos digitales sin lectoescritura que llega a ser más que un consumo de propuestas y prácticas externas? Y eso es una pregunta muy, muy básica, ¿no? También para el castellano o el portugués es la pregunta, pero para las lenguas indígenas es una pregunta mucho más existencial. El hecho que no existe una experiencia con la lectoescritura en muchas sociedades indígenas es un ejemplo de cómo en el Internet se repiten exclusiones que se han formado durante décadas en las sociedades nacionales. Y creo que no podemos ver eso de forma separada. Claro, el mundo digital ofrece herramientas que son geniales, pero siempre son herramientas que fueron concebidas desde fuera de las sociedades indígenas, desde fuera de sus lógicas, de sus culturas, de sus lenguas. Ayer hemos escuchado que muchas comunidades indígenas no tienen todavía acceso a Internet. En mi región hay la posibilidad de acceso bastante grande, y por eso hay también muchas experiencias con el Internet y básicamente con los celulares táctiles. Y estas experiencias son fundamentales para que se puedan crear respuestas desde los pueblos, desde las sociedades, y para que puedan haber dinámicas de apoderación, de apropiación de algo. Quiero dar algunos ejemplos. El Internet facilita mucho la comunicación, tanto entre las comunidades como entre los pueblos. En Tlit, el pueblo sobre cuyo territorio vivo yo, usa grupos de WhatsApp para compartir muchas informaciones que antes eran imposibles compartir, y lo hace en su lengua. Lo bueno del WhatsApp es que no depende de la escritura, así que es un medio muy bueno para usar. En una de las comunidades existe una FM comunitaria, una radio FM comunitaria,
y han creado una aplicación para teléfono. Entonces todo el pueblo puede ahora participar de esta FM y eso crea una nueva dimensión de dinámicas comunicativas porque los hombres que salen por meses para buscar un trabajo externo ahora pueden comunicarse, pueden participar de la comunicación diaria dentro de la comunidad. No solamente escuchando, sino también hablando. A la plataforma YouTube se suben cada vez más películas que tienen que ver con la vida de las respectivas sociedades indígenas en términos culturales, lingüísticos, y se crean así también experiencias con el video y con el uso de estas herramientas. En el marco de nuestro instituto hemos instalado una biblioteca de la memoria hablada en la cual publicamos relatos de los sabios de varios pueblos autóctonos de la región, que son fácilmente accesibles. Entonces, para pensar en algunas estrategias concretas, estrategias de actuación concretas, una cuestión importante es investigar sobre experiencias concretas en los diversos pueblos indígenas y compartir, posibilitar compartir estas experiencias. Si en algún momento se piensa en la elaboración, en el desarrollo de plataformas que sean menos invasivas como WhatsApp o YouTube a nivel americano o iberoamericano, creo que sería importante ya desde un principio pensar en el diseño, en un diseño que incluye las lenguas indígenas de alguna manera, que se debería definir en su momento. Ahora, las experiencias de las cuales he hablado son frágiles inicios de prácticas y muchas veces se frenan por falta de recursos y conocimientos técnicos. Por eso deben ser apoyadas. Y este apoyo es más que una cuestión de manejo de proyectos externos. Es una cuestión política. Y quiero, para cerrar, desarrollar brevemente por qué es una cuestión política. El acceso a las nuevas tecnologías está presentado a menudo como imperativo, como una necesidad imprescindible para la inclusión, el bienestar, el desarrollo y muchos otros conceptos con connotación positiva en la sociedad dominante. Por ejemplo, el lema acceso de todos al Internet suena muy positivo porque habla de inclusión. Sin embargo, si hablamos de la autonomía de los pueblos indígenas, este concepto tiene oportunidades innegables, pero también amenazas fuertes. Ahí se debe aclarar algo. Las sociedades minoritarias están acostumbradas a vivir en un contexto multicultural y multilingüe. Por eso han desarrollado muchas habilidades de interacción, por un lado, y estrategias para abrigar el propio ser, por otro. Entonces no se trata de pensar las nuevas tecnologías desde los pueblos indígenas con una perspectiva de aislamiento, pero tampoco como un proceso de inclusión. Pienso que se debe entenderlo como un proceso de interacción. Y la cuestión es quién controla esta interacción. Si es un lado o si son realmente ambos lados que interactúan. Nos hemos acostumbrado mucho a pensar la interacción con las minorías como contradictoriamente como un proceso unilateral, ¿no? Y por eso, si hablamos del fomento de una sociedad de la información más inclusiva, debemos pensar primero en los procesos internos de la sociedad autóctona que garantizan sus posibilidades de protagonismo. Si se piensa la inclusión en primer lugar desde la incorporación en la sociedad dominante, cada interacción de esta sociedad dominante con la sociedad autóctona incluye el gran peligro de someter la sociedad autóctona a ideas dominantes
Y eso sería repetir las lógicas y dinámicas coloniales que durante tantos siglos han sido vigentes y que están basadas sobre la imposición externa y la intromisión. Por eso no se trata solo de garantizar la soberanía lingüística y cultural frente a los intereses de las grandes empresas multinacionales, sino frente a los mismos estados y cualquier proyecto gestionado desde fuera de las sociedades. De otra manera, existe el peligro de que se conciban y realicen proyectos con una iniciativa y un protagonismo fundamentalmente externos, por más bien intencionados que sean. Porque eso es claro, mucho de lo que se hace con buenas intenciones. Entonces, se necesitan diseñar formas de actuación que posibilitan apoyar a las sociedades indígenas en sus dinámicas internas sin quitarles posibilidades de decisión y protagonismo. Y eso suena muy natural y en la formalidad de los proyectos se insiste mucho en que sea así, pero en la práctica la cuestión es muy diferente. Y eso digo desde una mirada desde los contextos locales. ¿Y cómo se puede pensar un apoyo a las sociedades indígenas con relación a las nuevas tecnologías sin repetir intromisiones? Eso sería una pregunta sobre la cual se debe comenzar a reflexionar. Si pensamos, por ejemplo, en la relación medios digitales y escuela, ¿cómo se piensa en formas de aprendizaje que no sean dirigidas desde afuera, sino que den protagonismo a las respectivas sociedades indígenas? La educación escolar desde siempre ha sido dirigida desde afuera de las sociedades indígenas y eso se repite con relación a los medios digitales. No se aprovecha los medios digitales para apoyar las dinámicas internas de las sociedades indígenas, sino para hacer lo que se hacía siempre, pero ahora a distancia. En el caso de la educación escolar, es un profesor externo que ahora habla no en la escuela de la aldea indígena, sino desde Asunción, por ejemplo, sin que se haya cambiado el contenido de lo que dice. Entonces, las nuevas tecnologías brindan la oportunidad de pensar nuevas formas de interacción que parten del protagonismo indígena. Pero es necesario trabajar, reflexionar sobre este potencial y también invertir en este potencial desde ambos lados, desde el lado de las sociedades nacionales y los estados y de los propios pueblos indígenas. Gracias. Muito obrigado, Hannes, pela tua contribuição. Muchas gracias, Hannes, por la presentación. Me pareció todo muy interesante, pero algo en particular, cuando, cuando dijiste que las tecnologías incrementan la presión y el riesgo para la autonomía de las lenguas minoritarias. Y nos diste varios ejemplos sobre esto. También me pareció muy interesante esa idea de la interacción, que hace falta más interacción y no solamente inclusión. Entonces, tenemos dos lados, dos caras de una misma moneda, ¿no? Las amenazas y también las oportunidades. Es un ejemplo que tenemos, un ejemplo acabado de interacción, por ejemplo, sería la traducción automática. La traducción automática ya existe de voz para voz entre una lengua minoritaria y otras lenguas. Ella permitiría esta interacción. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Crees que podemos aún
contar con las tecnologías desarrolladas en este sentido? ¿Crees que ellas pueden fomentar la interacción de manera más neutral? No sé hasta qué grado eso es una idea real. Yo creo que la traducción automática sería muy buena, pero no sé si es posible pensarlo como una opción real con una lengua de 5.000 o 10.000 hablantes. Eso nos deberían responder los especialistas. Pero vivimos en contextos, los pueblos indígenas viven en contextos donde muchas cosas básicas faltan, donde a veces ni tienen el agua para tomar. Y pensando en la escuela que ya existe hace décadas en muchas comunidades y que no funciona, que produce analfabetos más que enseñarles algo, me parece una pregunta, para decirlo así, muy ansiosa. Está bem, muito bem, obrigado pela tua perspectiva. Muy bien, muchas gracias por la visión que nos presenta, gracias por la intervención también. Tenemos un problema de tiempo, tenemos que pasar rápidamente al siguiente orador, a la siguiente oradora en realidad, que es Janaína Ferraz. Ella está en Brasilia. Hola, Janaína. Voy a hacer una introducción breve y le voy a pasar la palabra. Janaína es curadora general de material didáctico de la Secretaría de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencia de Brasil. Ella es profesora del Instituto de Letras Portugués en Brasil, de la UNB, y ella es investigadora del área de análisis del discurso crítico. Janaína, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a quitarme la máscara para poder comunicarme de forma más directa posible. Saludo a todos los colegas aquí presentes por su exposición y por el tema aquí tratado que tenemos en relación a las lenguas. Así como fui presentado, voy a intentar hablar de una forma institucional como representante del Ministerio de Educación y también como investigadora lingüista que investiga y estudia lenguas en contacto, y como persona también considera la relevancia de tener caminos comunes para llegar a políticas públicas que realmente favorezcan una educación, un abordaje educativo plurilingüe. Entonces, bien, hablando sobre las tecnologías e innovaciones, encontrando oportunidades, voy a referirme a los desafíos que tenemos hoy en Brasil y en América Latina en relación al tema del español y portugués específicamente. Brasil tiene esas dimensiones continentales como país, entonces políticas lingüísticas en Brasil siempre tienen muchos desafíos, puesto que nosotros trabajamos con una realidad amazónica y una realidad del sur de Brasil, y que son completamente diferentes. Entonces, ¿cómo yo puedo, dentro de esa realidad extremadamente diferente, ofrecer el máximo de igualdad posible? Entonces es una paradoja que siempre enfrentamos cuando vamos a trabajar con políticas públicas.
Entonces, en ese aspecto, la Secretaría de Educación Básica, ¿qué es lo que hace? Actúa en la formulación de políticas públicas para la educación infantil, la enseñanza secundaria y primaria, articulado con los sistemas de enseñanza y participación social. También planifica, orienta y coordina la implementación de esas políticas a través de la cooperación de datos pedagógicos, tecnológicos, técnicos y financieros. Durante las intervenciones escuché mucho de tecnología en el sentido digital. Entonces, nosotros tenemos que aliar también dentro de esta política pública la bimodalidad analógica y digital, de manera que yo pueda entender la accesibilidad dentro de esto. Entonces, ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo yo voy a ofrecer en un país como este acceso a la enseñanza de lenguas? ¿Cómo puedo ofrecer en un país cercano de hablantes de español? ¿Cómo voy a dar acceso a esa realidad? Entonces, son varios aspectos posibles. Y dentro de esta perspectiva de políticas públicas, yo resalté dos. Uno, el Plan Nacional de Educación y el Plan Nacional del Libro Didáctico. ¿Por qué razón? En el PNLD, en el 2022, completamos 85 años, que es la política pública más longeva que tenemos y de mayor alcance. Por ejemplo, a nivel mundial, porque no existe otro programa que se equipare a este. Entonces, dentro de las condiciones menos favorables, lo que más todavía llega a la escuela pública es el libro didáctico. Es el libro didáctico. Y este libro didáctico adquiere una proporción grande cuando se pregunta cuál es el conocimiento al cual voy a tener acceso. ¿Cómo voy a tener acceso a la propia lengua portuguesa, a la lengua española, a la lengua inglesa o a Libras, que es el sistema de señales, de lenguas de señales de Brasil? Entonces, uno de los medios que tenemos más democráticos es el libro didáctico, una tecnología analógica que aquí está siendo, todo el tiempo está siendo actualizada por las demandas, por ejemplo, sociales, pandémicas, digitales, en un mundo que todo el tiempo se está reinventando. Entonces, dentro de esa perspectiva, las acciones involucradas tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y de la valorización y calificación de los docentes, con el objetivo de garantizar la igualdad y condiciones para acceso y permanencia en educación básica en consonancia con el pleno desarrollo de la persona, el ejercicio de la ciudadanía y la calificación para el trabajo. Y aquí puedo destacar inmensamente el conocimiento lingüístico. Cuanto más acceso se tiene a su propia lengua, a las varias formas que existe, a otras lenguas, más lectura y más alfabetización y más ciudadanía usted puede tener. El propio acceso a su lengua madre y a las otras que están en su entorno hace de usted un ciudadano más consciente de los propios derechos. Entonces, este es el punto aquí que nosotros enfrentamos en la calificación del trabajo laboral en el Brasil. Vemos que en mi lengua materna, grandes vacíos de formación y mucho más cuando hablamos de otros idiomas. Porque aquí esto es un continente y es realmente muy complicado tener un alcance mayor que va o pueda descartar el camino analógico. Entonces necesitamos hacer una inversión en una bimodalidad que pueda abarcar y que no restrinja.
Bien. Estoy aquí haciendo mis elecciones de contenido para poder optimizar el tiempo. Entonces, educación y tecnología, PDDE. El objetivo del programa de innovación y educación conectada es apoyar la universalización del acceso a la Internet de alta velocidad y fomentar el uso pedagógico de tecnologías digitales en educación básica. He visto aquí un camino común, es mundial, que es el tema de la alfabetización digital. ¿Cómo usted consigue dar acceso inclusivo si usted no integra? Entonces la integración pasa por dar competencias a ese individuo, de darle acceso digital, para más allá de la propia disposición de herramientas, decirle cómo usarlas, dónde están. Yo estoy hablando aquí de Internet, acceso a Internet de alta velocidad. Yo llegué ayer de Manaus. Por varios momentos me quedé incomunicada. Voy a entrar aquí en un lugar sin Internet. Pero, ¿qué es lo que sucedió? De una u otra forma, conlleva los grandes desafíos que pasan de la cosa más básica, que es el derecho a la comunicación. Si yo no estoy en el mismo tiempo, en el mismo espacio que otras personas, ¿cómo puedo garantizar el acceso al conocimiento? ¿Cómo garantizo el debate en la misma base? Entonces, el gran desafío institucional, político, de Brasil es hablar sobre el tema del uso pedagógico, del uso de tecnologías digitales. Aquí entra el tema digital para favorecer lo ya analógico. Ahora, para ello fue elaborado este programa con 4 dimensiones que se complementan para que el uso de tecnología digital tenga un efecto positivo en la educación. Visión, formación, recursos educativos digitales e infraestructura. ¿Qué es lo que sucede en estas 4 dimensiones? La primera, algunas de las acciones fomentadas por el programa son contribuir para que el ambiente escolar esté preparado para recibir la conexión de Internet. 2, destinar a los profesores la posibilidad de conocer nuevos contenidos educativos y salir de esta lógica de arriba para abajo, darle a quien que esté en la base de la sala de clases la voz que le pertenece. Yo tengo cómo escoger, yo puedo escoger y voy a escoger lo que es más adecuado para mí dentro de la realidad adecuada en la que yo me estoy colocado. Proporcionar a los alumnos el contacto con las nuevas tecnologías educativas. Entonces aquí al inicio había dado un ejemplo, estaba en Manaus, la semana pasada visité varias escuelas. Había problema de lluvia, la Internet caía, volvía el sol, volvía la Internet. Entonces, por lo visto, la Internet es meteorológica. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Entonces me dije, en medio de la ausencia de Internet, ¿cómo hacemos? Tenemos acceso offline en su computador. Este contenido está aquí. La gran parte del PDDE está siendo diseñada para proporcionar esto independientemente del acceso a Internet o de meteorología, para decirles que el contacto con nuevas tecnologías necesita funcionar tanto online como offline. Estas 3 fases fueron las fases de implementación del PDDE. Del 2017 al 2018 fue la construcción e implementación del programa con la meta de alcanzar
era alcanzar 44.6% de los alumnos de educación básica. Esto es cerca de 50 millones de alumnos. Es el 44%, para que tengan una noción de los números por los cuales nosotros trabajamos. En la fase de expansión, que fue hasta el año pasado, ampliación de la meta para alcanzar la atención de 85% de los alumnos de educación básica. También se va a hacer ahora, que estamos en esta fase, vamos a hacer la evaluación de estos resultados. Y es por esa razón que yo estaba viendo cómo estaba la situación. Y la fase de sostenibilidad, que es ahora que nosotros estamos aquí de ver cómo la integralización del programa va a poder alcanzar 100% de los alumnos de la educación básica. Y esto es una meta grandiosa. Sabemos que todos los problemas que tenemos, pero ya estuvimos más lejos. Entonces, yo soy profesora, los investigadores también estuvieron allá, junto con orientándonos en varios momentos. Fuimos a las regiones de frontera y me gusta mencionar siempre esto, que cuando yo voy personalmente. Yo fui a las regiones de fronterizas de norte a sur para ver cuáles eran los desafíos que teníamos en lo que se refiere a la integralización, en lo que se refiere a infraestructura, para poder proporcionar lo que deseamos proporcionar. Entonces, aquí ustedes pueden observar, para tener una noción del plan que fue trazado del 2017 hasta el 2022. Y aquí, contemplando dentro de la visión, orienta el programa y estimula a los entes a planificar la innovación y tecnología como siendo elementos transformadores de la educación. Entonces, aquí es hacer que este alumno sea usuario y que él entienda que no necesita ser solo un consumidor, sino puede ser un programador, un desarrollador de tecnología, dependiendo de la propia realidad regional. Entonces, necesitamos darle voz a esas personas que conocen muy bien su región donde viven y nos pueden suministrar datos para poder desarrollar tecnología de mejor manera. La fase de formación, garantizar a los profesionales que están involucrados. ¿Cuáles son estos profesionales? Los profesores, coordinadores pedagógicos, dirección escolar, familias. En un movimiento que vamos a integralizar de hecho y de derecho acciones que hagan sentido. Recursos educativos digitales. El PNLD tiene varias fases y yo voy a explicar mejor, pero desde el 2020 estamos en un movimiento muy fuerte de colocar dentro del PNLD recursos educativos digitales. ¿Qué significa esto? Proporcionar al libro didáctico una versión digital, un acceso que sea remoto, principalmente ahora que nosotros estamos viviendo la cuestión de la pandemia. Y esto es revolucionario, porque en este libro didáctico en educación primaria que tenemos en Brasil, el acceso sin esa educación pública gratuita y de calidad, gran parte o mucho más personas se quedarían fuera de esta ecuación de formación educativa. Entonces, debemos pensar en el alcance que la escuela pública tiene, debemos pensar en el alcance de la educación pública inclusive para esta alfabetización lingüística. Entonces, la infraestructura, lógico, es la propia ampliación de acceso a estos recursos digitales. Entonces, ¿por qué traje esta slide aquí? Porque todos me preguntan cómo son escogidos los libros didácticos. Ellos llegan a la escuela, ¿cómo hace eso? ¿El profesor tiene participación? ¿Cómo es esto? Entonces, ni en el inglés ni en el portugués nosotros tenemos en el
ENEM, los exámenes de ingreso de las universidades y los exámenes de evaluación del país, todos tienen como opción de lengua extranjera el inglés o español. Entonces, este alumno, este estudiante que quiere ir a la universidad, va a tener que optar por un idioma extranjero, inglés u español, donde este estudiante de escuela pública va a tener acceso a este conocimiento lingüístico. En la escuela pública, es allá. Y aquí el libro didáctico entra una vez más en un vacío y su importancia se demuestra. Entonces, aquí vemos que los materiales distribuidos por el Ministerio de Educación Pública son escogidas por las escuelas siempre que estén escritos en el PNLD y aprobados en evaluaciones pedagógicas coordinadas por el Ministerio de Educación y cuente con la participación de comisiones técnicas específicas integradas por especialistas de las diferentes áreas de conocimiento cuya vigencia corresponderá al ciclo al que se refiere el proceso de evaluación. Entonces, estos evaluadores vienen de las instituciones públicas que indican. Pedimos a instituciones públicas indíquenos profesores evaluadores de las diferentes áreas y ellos nos indican. Entonces, los actores públicos están involucrados desde la base hasta el ministerio. Entonces, las obras son inscritas por los editoras y son inscritas conforme criterios establecidos en convocatorias. ¿Cuáles son los criterios? Una vez más, son establecidos por educadores, por profesores especialistas en las diferentes áreas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir con esto? Que la guía del PNLD, el propio libro didáctico, nace de selecciones y selecciones democráticas donde agentes públicos están involucrados. Entonces, no es de ninguna manera una decisión unilateral y tampoco podría ser, una vez que estamos hablando de un grupo que está intentando buscar este acceso, proporcionar este acceso. En este punto, ¿qué es lo que me gustaría mencionar aquí? Con mucha alegría. Dentro del movimiento de accesibilidad y gratuidad y la importancia de la propia escuela pública, estamos ahora con un proyecto muy atrevido y vanguardista. De aquí a poco vendrá el PNLD de Libras. Será la primera convocatoria de libros didácticos y material didáctico que abrirá más una opción, una puerta lingüística de acceso. Entonces, el PNLD 4, que será distribuido en el 2024, cuenta con un componente de lenguas fuera de aquel proyecto integrador por entender que las especificidades y la importancia de esta área. Es decir, de una manera u otra, las adecuaciones, los ajustes están siendo realizados dentro de las políticas públicas. Sabemos que podría estar mejor, mayor, ser más, pero ya estuvimos más allá de eso y este es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Janaína. Ya hemos rebasado el tiempo que nos concedieron para nuestra mesa. Entonces voy a pedir disculpas y esperando que usted entienda. Y vamos a pasar inmediatamente para la próxima oradora. Yo sé que muchas preguntas han quedado aquí y van a ser enviadas por el canal de YouTube. Y habrá oportunidad de esta interacción.
Entonces, como ya estamos fuera de nuestro tiempo para la próxima oradora, presento a Olga Juan Lázaro. Ella es responsable de la Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Académicos del Instituto Cervantes de España y hace la coordinación académica de los cursos de español online para múltiples dispositivos, donde hay una combinación de datos de diferentes modalidades de aprendizaje con esta forma de comunicación de distancia. Olga es formadora de profesores en el ámbito de tecnologías de comunicación aplicadas a la enseñanza del español como lengua extranjera. Y sin más que alargarme, voy a pasar la palabra a Olga agradeciendo su participación. Olga, con usted la palabra. Gracias a los organizadores de esta Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española por la invitación a participar a la Unidad de Tecnologías Aplicadas del Instituto CEP. Bien, para comenzar quería contextualizar en el ámbito educativo. La tecnología es uno de los pilares de la transformación digital, junto con los cambios metodológicos de la mano de las denominadas pedagogías emergentes o pedagogías vegetales. Estoy totalmente de acuerdo con Janaína, que todo lo que acaba de exponer y en los pasos complejos que implica todo este cambio tecnológico para la educación. Pero también creo que estamos en este coste de oportunidad en el que tenemos que retarnos como profesionales y como sociedad. Es una sociedad en la que reconocemos el plurilingüismo, la interculturalidad, una diversidad que nos trae al aula una gran pluralidad de perfiles de estudiantes con un amplio rango de edades debido al aprendizaje a lo largo de toda la vida, con habilidades muy sofisticadas, conocimientos previos de gran espectro, unas competencias digitales que en muchas ocasiones superan incluso la de los docentes, y una sociedad global que en definitiva requiere actitudes creativas y resilientes. En este escenario tenemos herramientas, servicios digitales, tenemos que ver cómo funcionan, cómo implementarlas en la educación, pero también es muy importante, o al menos a mí me resulta tremendamente esclarecedor, y también en los programas de formación en los que participo, en los seminarios, junto con otros colegas del Cervantes y de otras universidades, conocer y profundizar en entender cómo es la sociedad. Para eso tenemos los estándares UNESCO, los de ISPE, la Sociedad Internacional de Tecnología Educativa, los Horizon Report, los marcos de instituciones educativas digitalmente competentes de la Comisión Europea o el de competencia pedagógica digital, en el que está tanto también insistiendo la compañera que me acaba de preceder. Todo esto nos puede ayudar a establecer responsabilidades y diseccionar por dónde entrar con el bisturí, el lápiz o el ratón, ¿no? Y cómo establecer los roles que tiene que tener el profesor, el equipo docente, la institución y el alumno. ¿Qué nuevos roles tenemos, no? Desde España también se está haciendo un esfuerzo importante en el INTED, el Instituto Nacional de Tecnología e Información del Profesorado del Ministerio de Educación, y tenemos en todos los países pues, webs y universidades que están trabajando y que son referencia, como puede ser Eduteca en Colombia con la Universidad ICESI o el Observatorio Tecnológico de Monterrey, ¿no? Tenemos estos referentes a los que tenemos que acudir. Bien, la educación es un mundo complejo, amplio, y me voy a acercar a través de... voy a establecer 3 aproximaciones y qué tipo de tecnologías nos pueden ayudar a mejorar este entorno, este ecosistema de aprendizaje digital. Por una parte voy a hablar del diseño de material digital didáctico, a que también se ha referido Janaína. La institución, el docente y el alumno cambiamos nuestros roles y somos también creadores y curadores de esa cantidad de información y materiales en diferentes formatos que nos encontramos en la web. Pero esto a la institución nos permite también ampliar el patrimonio digital y académico de las instituciones y a los estudiantes y profesores nuestro perfil digital, ¿no? Cómo trabajar nuestro perfil académico
digital y profesional, ¿no? Y exponerlo y presentarlo a la red. Aquí a mí me parece interesante las posibilidades que nos trae el desarrollo de la inteligencia artificial y la robotización, ¿no? El lenguaje, incorporar el lenguaje natural, tanto en interacciones con las máquinas en sistemas orales, construyendo, bueno, también nuestro compañero habla desde Paraguay el uso de WhatsApp, ¿no? Con la mensajería a través de notas de voz. No hace falta tampoco escribir. Esto es una aplicación interesante, el desarrollo de la inteligencia artificial para desarrollar interacciones orales comunicativas, ¿no? Que para nosotros el aprendizaje de lengua es una parte importante que tenemos que seguir explorando en la comunidad, en Internet, en este nuevo escenario. Y también cómo automatizar la búsqueda de recursos y hacer esa curación de contenidos. Cómo poder trabajar en esos etiquetados, en esa recuperación de esa información y en esa clasificación para que me sea útil. Es muy importante la integración en el diseño de contenidos de los múltiples formatos y en ese sentido es como una espiral multiformato en el que vamos creando y recreando contenidos de diferentes aproximaciones para llegar a este público variado que tenemos y en el que nuestros usuarios se manejan, como nos contaba también al principio Mario. En este sentido, nosotros ya en nuestros materiales estamos también incorporando pues, el fenómeno de los youtubers para atraer, centrar contenidos y explicar aproximaciones culturales a la lengua y a las diferentes comunidades hispánicas. También estamos trabajando con la idea de fomentar un aprendizaje estratégico en esta necesidad de desarrollar las habilidades y las competencias a lo largo de toda la vida. ¿Cómo podemos aprovechar esos entornos innovadores en los que se abren el aprendizaje informal dentro y fuera de Internet, dentro y fuera del aula, para construir un programa de aprendizaje más rico, ¿no? Y que llegue a todos esos usuarios con esta diversidad y pluralidad de necesidades, de enfoque y teniendo en cuenta su conocimiento previo, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, me gustaría citar a Mariana Mayo de la Universidad de Argentina, a quien tuve oportunidad de conocer en el Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, también en un marco internacional iberoamericano, como es el caso del encuentro en el que estamos ahora, del CILPE. Ella nos habla el carácter de lo que se pone a disposición on demand en otros objetos culturales tiene que ser traído al aula y destaca precisamente por no ser cerrado, no tener fin. ¿Cómo afecta esto a la creación de nuestros materiales? Ella misma comenta los contenidos disciplinares ya construidos que se definen como saberes o como competencias, pero son insuficientes desde el punto de vista de la complejidad del conocimiento contemporáneo. Lo hemos visto también, ¿no?, en la exposición que nos han hecho todos los compañeros que han precedido. Entonces, se demanda una producción compleja cuando se busca capturar estos contenidos en construcción, incluso volverse parte de esa construcción, tanto las editoriales, las instituciones, los profesores y los alumnos, como estaba comentando, ¿no?, en la creación de materiales digitales. El docente tiene que abrirse e incorporarse a estas nuevas formas expresivas de los estudiantes y hacer este codiseño del programa para incluir esas habilidades cognitivas superiores, entre las que se encuentra la creatividad. Ese sería un primer ámbito, el de los materiales digitales, cómo su naturaleza es más líquida también, como la sociedad, y cómo nosotros tenemos que incorporar esta riqueza que tenemos en los usuarios, en los estudiantes de todas las edades, la complejidad en la construcción del conocimiento, a este ecosistema de materiales digitales con los que aprender y transitar para construir el nuevo conocimiento. Por otro lado, el segundo ámbito sería la construcción de itinerarios personales de aprendizaje. Justo también teniendo en cuenta el aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero sobre todo la motivación. La motivación se está enfocando a ellas, nos estamos dirigiendo a ellas en el mundo de la educación como un gran motor, como una de las llaves para que los estudiantes tengan apego a nuestro programa de aprendizaje. Hay que estar
atentos a los estudiantes, hay que ser observadores y sobre todo los profesores tenemos que incorporar también unas actitudes experimentales que tienen que tener acogida en las estrategias y las visiones de la institución y de las instituciones públicas también, instituciones privadas y públicas, ¿no? Estamos ante una especie de metáfora que yo aludo a ella, yo apelo a ella como un laboratorio digital en educación. ¿Qué herramientas tecnológicas podemos encontrar aquí? Pues aquí es fundamental, bajo mi punto de vista, la analítica de datos. Tenemos muchos datos ahora, recogen muchos clics, pero están sin trabajar. No es fácil interpretarlos, no es fácil hacer consultas por las que podamos ver cómo eso puede repercutir en el diseño de una plataforma, de un ecosistema, de un entorno que sea útil, los datos sean útiles para el profesor, para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y para el alumno, para que él sepa también cómo tomar decisiones autónomas que vayan dirigiendo su ritmo de aprendizaje y su participación empoderada en ese proceso educativo. La analítica de datos me parece interesante si registramos los clics de forma anónima de los estudiantes, ¿no? Podríamos optimizar la usabilidad de los entornos de aprendizaje, unos entornos digitales que ahora son necesarios para el aula presencial y bueno, para los nuevos modelos emergentes, ¿no? Como las modalidades híbridas o bimodales. ¿Estos clics cómo nos pueden ayudar? Pues cuando diseñamos un itinerario o el profesor tiene que diseñar una sala de estudio digital, no es tan intuitivo siempre el paso que el alumno tiene que dar. De hecho, es uno de los índices de fracaso, de abandono en los estudios cuando estamos hablando de entornos virtuales. Se dan al inicio del proceso y es que el usuario, el estudiante, se encuentra desbordado, no sabe dónde ir, no sabe cuál es el siguiente paso que tiene que hacer y no sabe a quién acudir para resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, los clics y esta analítica de datos nos pueden ayudar a diseñar de forma más usable esos escenarios, esos ecosistemas digitales. ¿A qué también nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar dentro del diseño de materiales al que acabo de aludir, esas actividades que son siempre pasadas por alto o que retienen poco tiempo al estudiante cuando la previsión del diseñador pedagógico, instructivo y el profesor han previsto más tiempo, que lleva un poquito más de tiempo. Pues podríamos incidir en resolver la parte instructiva o el diseño de esa actividad para mejorar el proceso de aprendizaje o, por lo contrario, aquellas actividades que realmente motivan y que los estudiantes incluso realizan más de una vez porque consideran que en su proceso de aprendizaje es importante tanto el inicio como volver a repasar esos contenidos. La analítica de datos nos podría facilitar el trabajo como diseñadores instructivos, como profesores y como los estudiantes dentro del entorno. En ese sentido, nosotros en diferentes programas del Instituto Cervantes con Brasil, pues desde el Banco Central de Brasil, tutorizado desde el Instituto Cervantes de Brasilia, o la Universidad Abierta de Minas Gerais, en relación y en coordinación con el Instituto Cervantes de Belo Horizonte, o el programa Ciencias sin Fronteras, coordinado desde el Instituto Cervantes de Madrid, ¿no? Nos hemos permitido experimentaciones para mejorar la respuesta a los estudiantes y su proceso de aprendizaje. Una de ellas ha sido la automatización de respuestas, replanificando el tiempo que el estudiante tenía para trabajar en el material. Es decir, también uno de los índices de abandono es que el estudiante pierde el ritmo de aprendizaje en un curso y eso incide en luego su falta de interés o su falta de apego al grupo. En el Instituto Cervantes de Belo Horizonte también hicimos un trabajo yendo a los escenarios donde los estudiantes estaban, a las redes que los estudiantes estaban empleando en Facebook. Y creamos ahí la sala de estudio para fomentar la interrelación entre los estudiantes y su participación espontánea dentro de la red. Y bueno, pues integrar los materiales digitales con, en este caso también las videoconferencias de polo a polo y la red Facebook, donde los estudiantes estaban, ir a las redes en las que los estudiantes están,
pues bueno, tienen unos resultados en la relación y la motivación de los estudiantes importante porque se les da protagonismo y facilidad de participar, ¿no? De relacionarse espontáneamente con el resto de compañeros, con sus pares y con el profesor también. ¿Qué más podemos comentar? Un tercer escenario, hemos hablado de los materiales digitales de calidad, hemos hablado de cómo las tecnologías afectan también a la construcción del itinerario personal de aprendizaje y vamos a hablar ahora de este tercer componente que sería la capacidad para crear redes de relaciones académicas y sociales dentro de los entornos tecnológicos. Es cierto que se está hablando de una humanización de los ecosistemas digitales y esto sería interesante saltando de las redes dentro y fuera de los ecosistemas digitales, como el ejemplo que acabo de poner de ir a las redes en las que están nuestros alumnos, si están en redes de mensajería inteligente en los móviles, podemos pensar en construir nuestros escenarios de interacción en esa red WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y aquí me gustaría traer a colación las palabras y la investigación que ha hecho el profesor Arecio de la UNED, es un profesor muy conocido, una persona muy conocida, un investigador muy conocido en el ámbito también iberoamericano, precisamente el explorar cómo fomentar las relaciones interpersonales en las redes que creamos dentro de estos ecosistemas sería uno de los factores que mitigaría el problema de la deserción en los estudios avanzados, ¿no? Precisamente también Mariana Mayo habla de cómo el diseño de la práctica de la enseñanza y la experiencia de aprendizaje contemporáneo no puede ser una iniciativa individual por la complejidad que conlleva. Tiene que ser una iniciativa en la que trabaja el profesor, que bueno, de forma aislada e independiente apuesta por las tecnologías, pero eso se tiene que transferir en el equipo docente y la institución tiene que hacer como un caparazón, un proyecto, esa visión a la que aludía al principio para generar ese diálogo que nos permita de verdad enriquecer la educación. Me gustaría terminar la presentación, no vamos a tener preguntas, pero con preguntas que nos hacemos nosotros en el Cervantes, en los equipos con los que interrelacionamos de universidades y de investigadores y expertos, preguntas básicas como ¿qué tecnologías van a sobrevivir?, ¿no? En ese sentido apelamos a ese desarrollo de la competencia pedagógica, digital de los profesores. Y me gustaría traer aquí a colación unas palabras de Irene Vallejo en su obra Infinito en un junco, cuando nos habla de nuestras sensaciones como habitantes del tercer milenio. Todo avanza cada día más rápido y las últimas tecnologías ya están arrinconando a las triunfantes novedades de anteayer. Los plazos de la obsolescencia se acortan cada vez más. Y ella dice, los más media y las redes sociales con su vértigo instantáneo alimentan estas percepciones. Nos empujan a admirar innovaciones que llegan corriendo como surfistas en la cresta de la ola, sostenidas por la velocidad. Pero los historiadores y los antropólogos nos recuerdan que en las aguas profundas los cambios son lentos. Entonces, ¿con qué tecnología nos vamos a quedar? Y sobre todo refrendando la idea de que lo que tenemos que reforzar esas metodologías, ese enfoque pedagógico que incluye, aprovecha los avances tecnológicos, las herramientas, los servicios, la analítica de datos, la inteligencia artificial, pero hay que procesar todo eso y ver cómo revierte a los ecosistemas educativos digitales. Las innovaciones de un docente de forma aislada, ¿cómo las podemos aprovechar? ¿Cómo las podemos rentabilizar para el equipo docente y para la institución? ¿Cuál es la responsabilidad de la institución educativa digitalmente competente? ¿Y cómo un profesor puede retar al estudiante para que participe de este proyecto, de este ecosistema y colabore en la construcción de su propio aprendizaje, ¿no? ¿Qué protagonismo puede tener la institución igualmente, una institución educativa digitalmente competente? ¿Cómo puede retar a su equipo de profesores y qué marcos puede crear para construir esta experimentación de forma observando? Y para esa transferencia, para poder facilitar esa transferencia en la propia institución a todos los docentes y a otras instituciones como equipos. Entonces, ¿cómo podemos seguir apoyando el desarrollo de las competencias pedagógicas digitales del docente? ¿Qué rol tiene esa competencia instrumental de conocer herramientas aisladas? ¿Y qué rol tiene conocer
y conceptualizar por dónde van los cambios para crear esas actitudes experimentales, creativas y resilientes, y cómo podemos trabajar juntos, pues bueno, en empoderar el proceso educativo. Muchas gracias y a vuestra disposición estoy a través de los perfiles de LinkedIn y ResearchGate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, por la presentación. Tenemos 30 minutos. Hemos sobrepasado en 30 minutos el plazo que teníamos para esta sesión, así que les pido que comprendan el tema de ya tener que finalizar esta sesión. Las preguntas se enviarán online de los participantes y también por parte de los que están en la sala. Pueden enviar las preguntas online. Y volviendo al cierre, quiero agradecer a todos los que participaron en esta mesa y agradecer a todos los que nos escuchan, a toda la audiencia remota y presencial. Y doy por terminada esta sesión y entrego la conducción de esta conferencia a Larisa, que está ya preparada para sus comunicados.